Práctica 1. Este es el circuito de la práctica 1. Aquí podemos ver que tenemos una fuente de voltaje, un elemento desconocido y una resistencia de 1 kilo ohm. Este de aquí es un osciloscopio. Lo que vamos a hacer va a ser conectar del canal 1 hasta este punto y conectar la tierra. Del canal B hasta este punto y de igual manera se conecta a tierra. Aquí el circuito igual se conecta a tierra. El punto de hacer esto es encontrar por impedancia equivalente el valor del elemento desconocido. Este elemento desconocido puede ser cualquier elemento, resistencia, capacitancia o inductancia. La impedancia la vamos a medir en ohms, al igual que la resistencia. Su parte real es la resistencia y la parte imaginaria de la impedancia es la reactancia. Básicamente la impedancia va a ser el voltaje sobre la corriente. Tenemos que cuando la impedancia en su parte imaginaria es positiva se dice inductiva y cuando es negativa se dice capacitiva. Este es el circuito 1. Lo que vamos a tener aquí va a ser una resistencia, dos resistencias, ambas de 1 kilo. Aquí tenemos la primera medición, la del canal A, y nos está dando un voltaje de 7.84 volts. Esta es la medición del canal B. Tenemos un voltaje de 3.96. Cabe mencionar que está variando. En esta tenemos ambos voltajes, el primero en la parte de arriba y el segundo en la parte de abajo. Y en esta tenemos los voltajes superpuestos, es decir, uno encima de otro. En base a esto podemos calcular la diferencia de distancias entre cada uno y así ver el ángulo de desfasamiento. Este es el circuito 2, está compuesto del capacitor, la resistencia y la fuente. Aquí tenemos la medición del canal A, voltaje 1 de 7.92 volts, voltaje 2, 4.64 volts, los dos voltajes, el primero está arriba, el segundo está abajo, y aquí tenemos los dos, aquí podemos ver el desfasamiento, cómo es que está dado. Este es el circuito 3. Está compuesto de una inductancia, una resistencia y una fuente de voltaje. La medida del canal A es de 7.92 volts, la del canal B 5.12 volts, los dos voltajes, sus dos ondas, el uno arriba, el 2 abajo. Y en esta cuarta imagen los podemos ver y podemos ver su desfasamiento. En este circuito podemos ver dos resistencias, una inductancia y la fuente de voltaje. Tenemos aquí el voltaje del canal A, el del canal B. Tenemos aquí puestos los dos. Y aquí están encimados. Podemos ver que hay un pequeño desfasamiento. Aquí tenemos un circuito con dos resistencias, un capacitor y una fuente de voltaje. Podemos ver el voltaje en el canal A. Aquí tenemos el voltaje en el canal B. Aquí tenemos los dos voltajes, el del canal A arriba, el del canal B abajo. Tenemos sus mediciones. Y aquí tenemos los dos voltajes uno encima de otro. Podemos ver que hay un desfasamiento. Aquí tenemos un circuito con dos resistencias, un capacitor, una bobina y la fuente de voltaje. Aquí podemos ver el voltaje del canal A, el voltaje del canal B. El voltaje del canal A está arriba en esta imagen y el del canal B está abajo. Podemos ver sus medidas. Y aquí los tenemos uno encima del otro. El desfasamiento es nulo o muy pequeño. En este circuito tenemos un capacitor, una bobina y una resistencia.
Aquí podemos ver el voltaje del canal A, el voltaje del canal B. Aquí tenemos los dos voltajes, aquí tenemos sus medidas y aquí podemos ver uno encima del otro. Podemos ver que el desfasamiento es muy pequeño o casi cero. En estas tablas podemos ver que hemos pasado todos los voltajes que hemos medido y hemos hecho los cálculos. Tenemos de los 7 circuitos que se hicieron. Y en esta otra no solamente tenemos voltajes, la corriente, sino que tenemos la impedancia en su forma teórica, la medida en laboratorio y el porcentaje de error, al igual que el ángulo de desfasamiento. A continuación, vamos a demostrar cómo se hicieron los cálculos. En este caso elegimos el circuito 2 para la demostración. Para calcular la corriente vamos a tomar el voltaje medido en el canal 2 y lo vamos a dividir entre la resistencia. La resistencia base es de 1000 ohms, el voltaje del canal 2 es de 2.28 volts y tenemos un resultado de 2.28 miliamperes. Para la impedancia tendríamos el voltaje del canal 1 sobre la corriente en la resistencia, la cual acabamos de calcular, y obtenemos un resultado de 1798 ohms. Para el ángulo vamos a hacer una regla de 3. 6.5 divisiones van a ser 360 grados y 0.9 divisiones, que es la distancia de una onda a la otra, va a ser el ángulo que vamos a encontrar. Despejando tendríamos que el ángulo va a ser igual a 360 por 0.9 sobre 6.5 y nos da 49.84 grados. Por tanto, tenemos que la impedancia equivalente va a ser de 1159.73 más 1374.29 y para el capacitor vamos a tomar menos I sobre omega C igual a 1374.29 I, que es la parte imaginaria de la impedancia equivalente. Despejando tendríamos que el capacitor va a ser igual a 1 sobre omega por 1374.29. Hemos eliminado la cis. Y entonces llegamos al resultado que la capacitancia va a ser igual a 19 por 10 a la menos 6 farads. Para el porcentaje de error vamos a utilizar la siguiente fórmula. El valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico por 100. Para la resistencia tenemos que el valor teórico es de 1000. Le vamos a restar 1159.73, que es la parte real de la impedancia equivalente. Y lo vamos a dividir entre el valor teórico, que es 1000. Se toma el valor absoluto y se multiplica por 100. Y obtenemos el resultado de 15.97. Para el capacitor, como todo se encuentra por 10 a la menos 6, se elimina eso y obtenemos 0.22, que es el valor teórico, menos 0.19 entre el valor teórico, 0.22. Todo esto por 100 y obtendremos el resultado de 13.64. Nosotros podemos ver los resultados que se han dado. Aquí los tenemos anotados en los porcentajes de error. De igual manera se hizo para los demás circuitos. Y de este lado podemos ver el ángulo de desfasamiento de cada uno de los circuitos. Y aquí tenemos la bibliografía de la práctica 1. Se consultaron 2 libros. Aquí podemos ver sus datos. En conclusión, es bastante práctico usar el osciloscopio para conocer elementos desconocidos de un circuito, como viene siendo el caso de este, pues se debe medir el voltaje en diversos puntos y utilizar la impedancia equivalente.
Aquí tenemos los puntos medidos y de esa manera pudimos calcular lo que se tenía aquí principalmente.